darle las bienvenidas y las gracias a todos los que asistieron. Y bueno, ahora le vamos a dar unas palabras a nuestro jefe de carrera y secretaria académica, Emiliano Montenegro, para profesor. ¿Se escucha sin necesito traer la amplificación? ¿O se escucha así arribados? Bien. ¿Se escucha bien? Ya, me dicen que tiene que ser trampa. Oye, lo mismo que dijo Renato, para nosotros esto es un evento súper importante, porque como ustedes ya saben, somos una escuela que está en nacimiento y por primera vez estamos viendo que esta escuela que partió con una generación con pocos estudiantes, ahora empieza a tomar cuerpo, ¿ya? Y ese es como un proyecto para nosotros a futuro, que se está empezando a consolidar, está empezando a tomar consistencia y bueno, y eso yo creo que nos pone súper contentos bueno, como proyecto general. Yo quería decir tres cosas. Primero, quería contarles que hace un ratito estábamos bromeando con la profesora sobre que la mesa estaba servida. Y creo que es súper importante ese concepto, digamos, como de la mesa, ¿ya? Que es como nuestro soporte para presentar hoy día los trabajos, ¿ya? En ese sentido, quiero primero que todo agradecer a las personas que pusieron la mesa, ¿ya? Así que quiero que le demos un fuerte aplauso a la profesora Paz González. Hay un esfuerzo de gestión para poner la mesa que fue en gran parte mérito de ella. Y también quiero agradecer al Centro de Estudiantes, para quien también pido un gran aplauso. Que los he visto también muy presentes, muy activos, no solamente en este evento, sino que también en general. Así que eso es súper importante para ustedes como estudiantes. Tener un centro de estudiantes y apoyarse y sentirse identificados con ellos, ¿ya? Lo segundo que quería decir tiene que ver con el sentido de las cosas, ¿ya? A mí me estresa mucho cuando estoy trabajando en algo que no entiendo y produzco y no entiendo para qué lo estoy haciendo, ¿ya? Me daba cuenta hoy día que tenía que subir una evaluación de desempeño y ni siquiera entiendo muy bien para qué sirve y me estresa cuando no sé qué es lo que estoy haciendo. Me estresa cuando no sé el sentido de las cosas, ¿ya? Y yo creo que ese es como un primer mensaje que les quería entregar hoy día. Y creo que pone en valor para qué son, por qué estas actividades como la transversal son tan importantes, ¿ya? Son como un espacio donde nos detenemos en medio de toda esta producción que hacemos permanentemente en la carrera, y es un espacio para poder pensar sobre lo que hacemos, para poder reflexionar, para poder discutir. Es decir, para entender el sentido de lo que estamos haciendo, ¿ya? No pierdan nunca de vista eso, ¿ya? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Porque en definitiva es lo más importante. Para eso estamos aquí todos estudiando una misma carrera, ¿ya? Y lo último es que está asociado también a lo que les estaba diciendo, es que ustedes también están aquí porque van a ser arquitectos y arquitectas, ¿ya? Ser arquitecto hoy día tiene mucho sentido, ¿ya? Hoy día, en este momento, los arquitectos somos muy importantes si queremos realmente cambiar las ciudades, si queremos hacerlas más limpias, más eficientes, más bellas, etcétera, etcétera, ¿ya? Y creo que mañana, ¿cierto? Cuando ustedes salgan al mundo profesional, esto va a ser todavía más importante. Por lo tanto, lo que ustedes están estudiando ahora y lo que van a hacer cuando salgan de acá va a tener mucho sentido, ¿ya? Los vamos a necesitar, ¿ya? Y en ese sentido creo que tienen que estar permanentemente claros de que lo que están haciendo acá y lo que están estudiando en este proceso tienen que tener siempre esa mirada a largo plazo, ¿ya? Así que espero que hoy día tengamos un bonito espacio de discusión, de reflexión y que podamos también escucharnos, ¿ya? Y de alguna manera entender un poco qué es lo que está pasando con esta escuela. Así que eso, muchísimas gracias. No quiero extender tanto, pero quería decir un par de cosas. Primero, que no es que fui yo la que organizó esto, todos los secretarios académicos
de Santiago, Viña y Concepción organizamos esta transversal. Y también decirles eso, esto está ocurriendo simultáneamente en Santiago y Viña. A las 3 de la tarde partió el primer conversatorio disciplinar en las 3 sedes, y eso da cuenta que somos una escuela mucho más grande. Sé que aquí no somos tantos, cada año seremos más, pero que sepan, y los que experimentaron la última transversal que la vivimos en Santiago, ¿no es cierto?, saben que es así, que somos parte de una escuela más grande. Entonces esto tiene un espesor que esperamos que se vaya reflejando cada semestre. Lo segundo que quería comentar es que esto debiese ser, o lo debiésemos entender como una instancia de celebración. Es una celebración en torno a los contenidos disciplinares, que establece también una cultura de la conversación que para nosotros es súper importante instalar desde los primeros años. Que nos acostumbremos, habituemos y disfrutemos de compartir en torno a conversaciones disciplinarias. Y es un poco el sentido de las preguntas que van a estructurar hoy día la conversación. También agradezco a los representantes de cada curso, a los moderadores que van a dar como el puntapié inicial, pero por supuesto que esta conversación está abierta a todos y todos los que quieran participar. Y ojalá que nos vayamos como con ese sabor hoy de el gusto de conversar sobre lo que nos une a todas y todos, que es la arquitectura. Así que sin más le doy el pase a Renato como presidente para que pueda presentar el resto de la jornada. Muchas gracias. Primero que nada, repetir un poco lo que dije anteriormente. Gracias a todos por asistir y nuevamente gracias al apoyo del directivo para poder realizar estas actividades en conjunto, tanto Santiago, Viña y Conce. Darle la presentación como corresponde a todos nuestros moderadores: Cristian Gallardo, Vicente Lagos, Ricardo Orellana y Leticia Turriaga. Pido por favor un gran aplauso a nuestros moderadores. También pedir un aplauso a nuestros representantes, que son Agustina Zapata, Pablo Campos, Yasmina Altamirano, Martín Carrasco, Julián del Piane, Benjamín Torres, Fernanda Sáez, Sayen Quintana, Catalina Fernández, Isidora Alonso, Claudio San Martín, Isidora Zambrano, Cristian Opaso y Antonio Muñoz, que son los representantes de los diferentes ramos que están aquí en nuestra mesa. Un aplauso para ellos. Ya con esto damos inicio a la transversal. Que empiecen los moderadores de segundo año, por favor. Hola a todos, bienvenidos. Esta es la transversal. La idea es que sea una instancia de conversación para todos. Idealmente seguir, muchos ya tienen el folleto, que salen las preguntas. Si la idea es no complicarse, pero a la vez profundizar en las preguntas, que podamos compartir un poco, ir más allá de lo que está más evidente en la superficie. Leticia va a hacer la primera pregunta. Yo voy a ir pasando el micrófono para que estén atentos. Al señor izquierdo me hace una seña. Y los proyectos van a estar entrelazados entre las preguntas. Sí. Vale, ok. Entonces, partamos. ¿Sí? Ya, vale. Bueno, como decía mi compañero Ricardo, voy a empezar con la primera pregunta, pero la cuestión no es que solamente los expositores respondan las preguntas, sino que por favor los estudiantes presentes acá también sean parte de la conversación. Presente. La primera pregunta es ¿qué metodologías han realizado para comprender procesos proyectuales y analizar casos notables de arquitectura? ¿Se escuchó bien? O sea, la pregunta va a las metodologías que usaron para hacer procesos proyectuales. Si alguien del taller de proyectos 2 quiere responder.
Yo soy de proyecto como profesor Carlos Coronado y Gabriel Díaz. Nosotros básicamente la segunda unidad derivó de una casa de estudio, la cual como que empezamos en esta segunda unidad en metodologías de tipografía. Nosotros ocupamos una descomposición de esta pasada trabajada anteriormente en la comunidad con programas. Entonces, esto nos permitió entender cómo organizar cada espacio interior. Nosotros nos enfocamos mucho en trabajar los espacios interiores más que el exterior del proyecto. También nos enfocamos mucho en la circulación, que las maquetas que están como expuestas ahí, la circulación representa lo negro y los bloques de madera representan cada programa interior de la casa. Los programas los cuales respetamos como los originales. Bueno, también reconocimos relaciones proporcionales, jerárquicas y espaciales. Y todo eso nos ayudó como para poder enfocarnos en tipologías y poder llevar como a cabo el proyecto en sí. Y eso... La metodología entonces es la tipología o el análisis de programa. La tipología, claro. Trabajamos 3 tipologías. Trabajamos tipología caja, tipología barra y torre. Sí, función y forma también. Y eso, también tomamos muchas decisiones proyectuales en eso. Ocupamos cómo queríamos distribuir cada programa. Entonces eso también nos ayudó mucho a tomar decisiones con la circulación, que era como lo más importante y lo que más estábamos viendo. Bueno, primero que nada, me llamo Catalina Fernández, soy del taller de Carlos Coronado y Valentina Chantada. Básicamente lo que nosotros quisimos hacer fue una descomposición tipológica, centrándonos en la programación y en la rearticulación del programa. Esta es una maqueta esta es de la tipología de torre, que ahí la podemos ver también. Esta es de la tipología de torres y se puede diferenciar en la parte de como madera, por así decirlo, del lado negro. El lado negro se podría decir que es la circulación. Y la gracia de estas maquetas es que nosotros podemos visualizar perfectamente la circulación de lo que es la tipología. Aquí podemos ver lo que es la circulación de una manera bastante simple, que si uno lo muestra así no se alcanza a distinguir lo que nosotros estamos queriendo hacer. Pero esto básicamente es la circulación, es como la parte de las maquetas que no tienen ningún tipo de programación. Entonces, como la magia de nuestras maquetas, lo que quisimos hacer fue que nosotros pudiéramos como jugar con esto de las articulaciones. También podemos verlo con las maquetas de mis compañeros, en donde esta es la tipología de caja y esta es la tipología de barra. Y tienen todos como la misma idea, esto de mostrar la circulación con el lado negro y la tipología del lado café. Básicamente nosotros tuvimos que reorganizar todo esto con casas que se nos fue asignadas anteriormente, con la finalidad de como poder apreciar la importancia de la tipología y lo que nosotros podemos hacer sin tener como ninguna, o sea, teniendo una base, pero sin tener como la idea de lo que queremos hacer. En este sentido, lo que yo hice fue hacer estas maquetas con el concepto de centralidad, que algunas personas lo hicieron con un concepto, otras personas lo hicieron así como más libre, pero yo quise destacar bastante la centralidad en mis 3 maquetas, que básicamente yo sentía de que esto era lo que distinguía mi proyecto original. Y eso.
Bueno, antes de la semana y taller de profesor Diego y profesora Paula. Y bueno, nosotros partimos con una serie de terreno de buscar un objeto que generara espacio. Esto podría ser bancas, algo que generara espacio en sí. Y en eso, lo deformamos, pero que no perdiera que perdiera su función, pero no su forma. Y en eso empezamos a ver los distintos espacios y hacer una colección de estos. También usamos el trabajo colaborativo en duplas, donde esto empezamos a fusionar los dos objetos de las dos personas, y en eso empezamos a trabajar ya en la escala real del proyecto. Y ahí, eso más que nada en resumen. ¿Eso cómo se juntaría la segunda pregunta de la segunda? Sí, o sea, la metodología entonces, como para dar un poco, ¿cuáles serían? Por ejemplo. Con más espacialidad, de buscar como el espacio en sí de la colección que empezamos a recolectar de los objetos. Ya, para seguir con la siguiente pregunta, ¿qué tan relevante, qué es pertinente el espacio para el análisis de proyectos que han estado realizando en el proyecto? Bueno, mi nombre es Pedro San Martín. El análisis como tal fue muy importante porque, a diferencia del primer año, nosotros como que encontrábamos más sentido a lo que era el proyecto como tal, como que profundizando a la idea de cada uno. En este caso estábamos haciendo un análisis de terreno que a lo que nosotros llevamos los trabajos fue totalmente distinto, porque no sé, nosotros aquí presentamos 3 proyectos, los cuales uno está en una laguna, el otro está en un humedal y en el Parque Ecuador, en el cual todos tienen diferentes espacialidades y diferentes funciones, claro. Entonces, el análisis que teníamos que hacer era la cantidad de gente que andaba por ahí, el tipo de gente, si había viviendas cercanas, si había tipo de agua cerca, todo lo que se podía llegar a complicar en el proyecto, no podíamos dejarlo de lado, teníamos que pensarlo totalmente lo más profundo posible. Las combinaciones que hicimos prácticamente fueron deformaciones de los objetos que encontramos nosotros, las hicimos en dupla, sacamos una combinación y de esa combinación lo pasamos a un proyecto. El proyecto, como sí, lo fuimos haciendo a base de planta corte axonométrica vista, lo cual lleva a diferentes pensamientos del proyecto, porque no sé cómo uno puede hacer la planta, pero quizás en el corte no se va a ver lo mismo. Entonces el análisis que uno tiene que estar haciendo es desde el proyecto completo, tiene que estar trabajando toda la par, no puede hacerlo por partes. Entonces el análisis total que hemos hecho en la unidad ha sido bastante completa, por así decirlo, porque tenemos que estar viendo todos los puntos. Entonces aprender a hacer esto fue complicado en algunas partes, pero bastante entretenido y... ¿no? Claro, y el tema de aprender lo que también lo esperaba. El año pasado era todo solamente maquetas y dibujos, creo que y todo eso, y hoy en día está más programas y todo eso, entonces igual fue un desafío no menor. Entonces, el espacio en el análisis del proyecto es más el proyecto de ustedes. Al proyecto de ustedes, el análisis espacial. Claro, que el análisis fue de cada uno, fue un análisis totalmente distinto para cada uno. No, y así, con los distintos objetos, fue obviamente proyectos distintos, y esa fusión que se hizo fue con crear los diferentes espacios que uno iba viendo esta facilidad en las colecciones que hicimos en ese sentido. Vale, yo le quería preguntar a Cata, que lo puedes mencionar, si sobre la primera pregunta decía una parte sobre los casos notables de la arquitectura, parece que analizaron casos. Sí, esto también está relacionado con la segunda pregunta, que nosotros en la primera unidad tuvimos que analizar un proyecto electrónico
a todos se nos fue asignado una casa, un edificio, se nos fue asignado un proyecto y nosotros tuvimos que analizar el espacio de esta casa en donde pudiéramos como desglosar, por así decirlo, todo lo que era la programación y así nosotros poder sacar un concepto y del concepto nosotros podríamos empezar o sea, terminamos con el concepto de nuestro primer proyecto y en el segundo, al menos yo, seguí con mi concepto inicial en donde gracias a mi concepto también pude como analizar parcialmente el proyecto. Nuestro proyecto en general de nuestro taller está como muy centrado también en la espacialidad, porque quisimos como destacar mucho esto de la ¿cómo se llama? Como de la circulación, que era una parte muy relevante de los proyectos en general. Entonces, Yo, Sí, voy a preguntar cuál concepto ocupó. centralidad. Yo creo que igual, como con respecto a la segunda, de esto de trabajar como con tipologías en esta unidad, y el haber estado trabajando con una casa como de estudio muy presente en la primera, trabajar ahora con tipología nos ayudó mucho a hacer como este proyecto algo nuestro, porque exploramos demasiado distintas cosas mediante herramientas que usamos. Por ejemplo, los mismos bloques, tenerlos físicos igual nos ayudó mucho a trabajar como con las tipologías ahí, el ir explorando y el ir como pasar de una casa que ya estaba hecha, pasar como a algo propio, pero manteniendo igual como las jerarquías de la casa original. Entonces igual eso... Sí, o sea, yo creo que entre talleres como diferentes, en un sentido que, por ejemplo, lo que más me llama la atención a mí es que nuestro taller, yo soy taller del profesor Coronado de maestría, como nosotros hicimos maquetas y nuestros casos, que las maquetas que nosotros hicimos están basadas en casos que ya existen, pero que además muchos de los casos están fuera de Chile. Entonces, nuestra especialidad, en el sentido del pensamiento, ya es existente, pero tampoco como escuchaba, por ejemplo, a los chiquillos del otro taller, a Isidora y a mi otro compañero, así diciendo que ellos se emplazaban, por ejemplo, en la laguna. Nosotros teníamos que elegir un lugar de Concepción para emplazar el lugar. Sí, yo creo que eso es interesante. ¿Las siguientes preguntas? No, a ver si alguien que no había estado en el taller, o sea, que había estado en el taller, pero alguien que quiera agregar algo sobre las primeras preguntas. Bueno, yo estoy en el mismo taller que les pidió, Claudio y Isidora. Y bueno, en realidad, complementando lo que dijeron los chiquillos, más, como dice la segunda pregunta, más allá de que si es pertinente el espacio, nosotros tuvimos que ver el espacio interior de cada proyecto personal que teníamos que hacer con nuestra dupla y también el espacio exterior, o sea, ver dónde iba a estar emplazado todo lo que tenía que ver con la circulación de personas, etc. Entonces, eso más que nada responde a la segunda pregunta que comentaba. Así que pasamos a la tercera. Entonces, la tercera pregunta es: ¿cómo pueden los sistemas de representación digitales ser utilizados para comunicar temáticas y variables del proyecto arquitectónico? Yo creo que esta pregunta está hecha para el otro taller que trabajaron toda la unidad en AutoCAD. Bueno, los programas digitales, la verdad, bueno, como les digo, fue un desafío al principio para unos más que otros, porque el usar un computador a esa magnitud no es tan fácil que digamos. Pero los programas como tal nos ayudan a ver de diferentes formas los proyectos, a dimensionar las magnitudes que tienen, los tamaños, las escalas, todo eso. Entonces,
el ir jugando con esta escala tan fácilmente, porque no te lo permite una maqueta tú la haces a una medida y esa medida ahí queda, porque en un AutoCAD o en ArchiCAD o los diferentes programas que usamos, uno puede ir variando y puede ir viendo el proyecto de diferentes maneras, lo cual uno va viendo así como si te queda mejor, te queda peor, esto sirve, esto no sirve. Las vistas sirven de como una proyección de cómo uno va a vivir o ver realmente este proyecto. Las axonométricas te muestran lo que es, la axonométrica va tomada de lo que es el emplazamiento tú lo colocas, te gusta, no te gusta, lo puedes cambiar fácilmente. La axonométrica uno se hace una idea también de cómo es el proyecto por dentro y por fuera, la gente que lo rodea, todo eso. Entonces la facilidad o la amplia vista que te dan los programas, la verdad es algo impresionante, y lo que, bueno, para la gente de primero que lo va a ver ya el otro año, van a quedar ahí, claro, al principio, como les digo, es complicado, pero ya después es algo totalmente fuera de su mente, por así decirlo. Y en cuanto a comunicación, ¿cómo te ha ayudado la herramienta digital? ¿Comunicación con mis compañeros o como de qué? No, comunicación del proyecto. Totalmente. Una persona que no entienda qué es la arquitectura o no entiende tu proyecto, el verlo no sé, en la hoja 3 que nosotros presentamos en la segunda unidad, es algo relativamente sencillo, porque aunque no entiendas la arquitectura, ves el proyecto y tú te imaginas dentro las diferentes relaciones visuales, las diferentes alturas, las sombras que te pueden llegar a las diferentes horas del día, todo eso te va ayudando el tenerlo digital. No es igual agregar que en las plantas ahí podemos ver los diferentes pasos que se van formando, y en las cortes, en las secciones, las alturas y cómo la gente ahí va habilitando esto, más que nada. Bueno, yo también quiero añadir, soy del mismo taller de Claudio y de Ciudad, de Diego y Pablo, como profesores. Y entre todo eso también quiero añadir la facilidad que daba esto, también la pérdida, que eso fue algo que conversamos, y quiero hacer una cita a nuestro profe con respecto a que uno, al tener el control Z, también se confiaba mucho, y uno como que debería predisponerse a embarrarlo, porque creo que en el fondo igual es parte de aprender de esos errores, y no eliminarlos como tal. Y justamente como decía Claudio, el imaginarse dentro del proyecto con una lámina que era de vista interior, el proyecto hacía mucho más claro al entender para alguien que no supiera de arquitectura, o ya algo súper gratificante para nosotros, porque es simplificar un lenguaje para que pueda ser entendido por todos, y entenderlo de esa manera, las luces, las figuras y las formas que tratamos de transmitir con estos proyectos se ven mucho más claras para cualquier persona. ¿Alguien tiene, por tu Renato, algún, sí? No sé. ¿Algún ejemplo? Estamos hablando de que te ayudó en representar o comunicar algún ejemplo específico de desafío o algo que me haya facilitado en específico, así como al caso negativo, si quieres. Yo quiero agregar como una cosa antes. No, por favor. Sí. Nuestro taller trabajó de forma análoga todas estas unidades. Entonces, igual, eso fue como un gran apoyo, igual el hecho de tener como croquis, estar como trabajando con croquis, con lámina en físico, hacer los cortes, hacer toda la planimetría. También el hecho de trabajar como con la maqueta, con tener el volumen físico de nosotros, creo que en lo personal me ayuda mucho como a comprender mejor el proyecto. Entonces, sí, creo que igual como el hecho de habernos saltado o no haber tenido como la posibilidad de momento de trabajar con digital y trabajar análogo, igual es como facilita bastante. Bueno, yo iba a decir algo parecido a mi compañera, de que realmente sí es distinto trabajar de manera análoga que trabajar de manera digital, porque se entiende la espacialidad de distintas formas. Nosotros podemos ver la espacialidad de nuestras maquetas, la podemos ver fácilmente, uno puede comprender el espacio y todo, y
no tanto como en contraparte, sino que al mismo tiempo en los proyectos de nuestros compañeros uno puede sentirse dentro del proyecto, uno puede ver lo que la persona que está dentro del proyecto puede, cómo se puede sentir o cómo puede ver la especialidad. Entonces, más que como contradictorios, nuestros dos estilos de trabajo son como complementarios. Porque a pesar de que uno ve como el cómo se siente dentro, el otro puede ver el cómo se puede percibir el espacio de fuera. ¿Y algún caso en específico te preguntaba antes? En específico, como me ayudó, por ejemplo, en tu proyecto de la circulación, la herramienta, en este caso analógica en su taller, o eché de menos que tal cosa, o me sirvió mucho más que estar, no sé, ahí. Claro, o sea, nosotros lo que hicimos fue como más trabajar en la estructura que en el cómo nosotros podíamos percibir el espacio desde dentro. Entonces, igual fue como, no sé, por ejemplo, extrañaba el cómo hacer un croquis desde dentro, el cómo yo puedo ver desde dentro mi proyecto, que es lo que hicieron mis compañeros, de que tenían unas imágenes donde uno podía ver cómo se alcanzaban a las personas por dentro y todo. Entonces, igual como que uno extraña el poder percibir el espacio de dentro. ¿Vale? ¿Alguien quiere agregar algo a esa pregunta sobre la herramienta? Al principio, sinceramente, se me hizo muy complicado, como me imagino mis compañeros. Pertenecemos al taller del profesor Diego y la profesora Paula. Por ejemplo, a mí en particular se me hacía muy difícil como poder imaginarme cómo sería hacer algo digitalmente. Y por lo cual yo recurrí muchas veces a las cosas manuales. Pero ya con la práctica y aprendiendo a utilizar el AutoCAD, ya se me hizo muchísimo más fácil poder imaginar cómo es estar dentro del proyecto directamente desde lo digital. Eso sobre todo. ¿Y alguna temática o variable del proyecto que quieras compartir que te sirve rica? Podría decir que mi proyecto principalmente surgió desde un columpio, entonces como que poder imaginar desde, o sea, que se puede convertir en un columpio y lograr funcionarlo con mi compañero que tenía una mesa de ping-pong fue un poco complicado, pero logramos como encontrarle el sentido, el hilo, como ver cómo iba a emplazarse esto, que en nuestro lugar fue la Laguna Lometas, entonces fue bastante complicado, pero se logró, que es lo importante. Y si hubiese sido mediante un sistema representacional, ¿no hubiese sido distinto el resultado? Puede que sí, como puede que no, porque igual para como terminar el proyecto, una de las partes fue hacerlo análogamente a través de dibujos, una especie de croquis. Pero ya después surgieron como distintos cambios en la planta, tuvimos que hacerle como un giro, todas las cosas, y ya esto ya no fue nada análogo, sino fue parte de lo digital, entonces es como un poco de sí y un poco de no. Ya pasamos a la cuarta pregunta. La pregunta es: ¿están incluidos los insumos críticos y sónicos para identificar y analizar las temáticas y variables de su proyecto? En definitiva, los insumos críticos y sónicos pueden ser otros ramos como el de historia, y cómo eso se reduce a las variables del proyecto. En temas específicos, mejor si pueden decir. Bueno. Bueno, yo creo que el ramo, por lo menos, esto va a ser más de una propia, el ramo de historia, por lo menos, a mí me ha ayudado mucho porque hay veces que uno está con algún bloqueo en lo que es taller más que todo,
Y el ver proyectos que te muestra el profe o datos o cosas así que te va dando, igual son como que te va abriendo un poco lo que es la mente en cosas que uno dice, ¿por qué no lo hice así? O podría hacerlo de esta manera. Entonces, claro, como no es una copia como tal, pero sí te va dando muchas ideas de lo que uno va haciendo en su proyecto como tal. O sea, por lo menos historia, yo creo que es el ramo que más te da a conocer lo que es el mundo de la arquitectura. Es como una cosa totalmente distinta. No sé, pues lo mismo, a veces te enseñan un proyecto en la mañana, en clase, y luego uno sale y dice, oh, esta parte se parece a tal proyecto y lo va relacionando, entonces los ramos como tal, uno cree que a veces, no sé, pueden ser así como ramos extra solamente, pero siempre te van a ayudar en algo, siempre te van a dar un tip, por así decirlo, para el taller sobre todo. Mencionaste que algunas variables del proyecto, como la espacialidad o alguna parte del proyecto que te lleva al taller, ¿cierto? Pero en cuanto a la identificación y análisis, ¿qué tipo de análisis ha realizado o ha realizado con tu compañero o que te haya, así como específico, que te haya llevado al taller, si es que no, no sé? Yo creo que, a ver, en un comienzo con la unidad 2 tuvimos que hacer variables. Empezamos con las variables y el profe nos empezaron a decir así como ya, tu objeto tiene mínimo tantas variables. Y uno dice, ¿dónde va a sacar tantas variables? Entonces ya uno se va a la casa frustrado pensando en cuántas variables va a tener. Uno llama a esa variable y no, tiene el doble, el triple de variables de lo que uno dice. Entonces eso igual como que te condiciona a estar pensando constantemente en lo que es el trabajo de taller. Entonces, estar en cualquier ramo, uno está pensando en lo que es el trabajo de taller como tal. Entonces, el análisis que uno tiene que estar haciendo es 24/7 prácticamente. En todas partes tiene que estar diciendo, esto realmente lo puedo llegar a hacer, o esto realmente puede ser de tal manera. Entonces, yo creo que esa fue el principal hecho de análisis que tuvimos que hacer para poder llegar al proyecto que hicimos después. Y también a agregar que igual como de formar este objeto que nosotros podemos formar para ver estas distintas variables, también en historia era como similar, porque teníamos que ver la espacialidad del proyecto, entonces uno se encontraba con los lugares y todo eso, y como que todo se iba conectando entre sí. Vale. Claudio mencionó que el taller debería estar 24/7, ¿cierto? Y que los otros ramos deberían como estar constantemente cambiando en esta 24/7 pensando en el proyecto de taller. Quería preguntarle si comparten un poco eso o a algunos se le hace más a la inversa, por ejemplo. Puede ser que si insumos de taller, y es una pregunta que muy parecida a la que hicimos el año pasado, pero si comparten o si les pasa la inversa. Algunos de los que no hayan participado. Esa pregunta también como que se enlaza con lo de primer año, está pasando ahora mismo fundamento de arquitectura. Si alguien de primer año quiere responder. La pregunta era si es que Claudio mencionaba que el taller debería estar 24/7 en la cabeza y los otros ramos son insumos para taller. Si les pasa así o si es que a veces el ramo de historia les parece más importante y que a las paso otra vez. Yo creo que son bien complementarios porque el taller es como más práctico, en cambio lo que tiene que ver con lo de historia lo enseña como cómo analizar más que nada el espacio, al menos en el programa que es Fundamentos de la Arquitectura. Nos han como mostrado varios videos donde podemos ver las texturas, ver el espacio de un lugar, la altura, la iluminación. Entonces, todos esos conceptos nosotros los podemos aplicar en taller.
Vale. Bueno, básicamente lo que quería decir en relación a la historia es que mi compañero Claudio dijo algo súper importante, que en el fondo nuestro, o sea, la rama principal, pero como lo más importante que tenemos en este momento es el ramo de taller. Y todo el resto de los ramos son complementarios. ¿Cómo me di cuenta de esto? En que, por ejemplo, en historia, el profe de historia nos hizo analizar 3 tipos de proyectos y sacar un concepto de este tipo de proyectos. La caracterización de estos proyectos es que eran todos jóvenes, que nosotros fuimos a la pinacoteca de la UDEC y fuimos a la... se me olvidó el otro lugar donde, pero también era la UDEC, era un hall también. Entonces, lo que nosotros, al menos yo con mi compañero, lo que quisimos hacer fue destacar como la actividad central que se hacía en estos lugares, que era como la reunión, como estos tipos de exposiciones, destacando también la centralidad de los proyectos, de los halls, como la importancia de ese espacio central. Y también yo tuve en cuenta esto de la centralidad al hacer mi proyecto de taller. En el fondo como que me quise apoyar mucho de lo que fue lo que aprendí en historia con lo que estaba pasando en el taller. Bueno, yo creo que, como todos han mencionado, son complementarios porque arquitectura es una carrera, si es que no la única, un lugar donde se mezclan cosas sumamente objetivas con cosas muy subjetivas. Entonces, todos los ramos nos sirven como herramientas, como que el taller es como la sala de experimentación de nosotros. Yo como para agregar en complementación con la Cata, yo lo que tengo muy en cuenta es que al profe Jofre, que es en historia, él le gusta trabajar mucho con espacios dentro de su maqueta. Entonces, nosotros, bueno, me hemos servido mucho también porque en nuestra unidad de taller de ahora vimos mucho lo que es el espacio y la representación y cómo distribuirlo. Entonces, creo que eso fue un gran apoyo de parte de un ramo teórico hacia taller. Eso como un problema. Complementando a mi compañero Vicente, recuerdo que cuando el profesor Juliano nos dio la introducción a la carrera, en las primeras semanas, nos dijo que arquitectura era una de las carreras más interdisciplinarias que había, ya que mezclábamos muchas cosas de muchas carreras y que, por lo menos con el asunto de la arquitectura, lo hemos notado bastante al tener que analizar muchas obras y tener que escribir sobre ellas, modificar ciertas cosas, lo que nos ha ayudado bastante en el ramo de talleres, ya que hemos notado una visión más crítica de eso. ¿Cómo estamos? ¿Segundo? ¿Levins quiere hacer un cambio? ¿No? Ya. Bueno, gracias por la participación y las preguntas y las respuestas que hicieron los que presentaron de cada taller y la gente de primera también que se animó también a participar. Creo que los trabajos son súper diversos, son súper potentes también algunos. Y quisiera que se echaran una vuelta también, mirándolo, conversando con sus compañeros. Y si alguien más tiene algo como para cerrar o comentar algo que se nos haya escapado, está en la oportunidad. Bueno, en general, gracias a los que participaron en varios. Y me sorprendió y muy gratamente la intervención de Yamil y Martín respecto hablando de estamos hablando de los de segundo normalmente en esta parte de la sesión, pero agradecemos mucho que hayan tenido la valentía de conversar respecto de su idea frente a lo que nosotros nos hacemos.
Eso es muy bien. ¿Alguien quiere añadir? No, agradecerles también la disposición a conversar. Ahora tenemos un pequeño, ¿cómo se llama? Comestible afuera, así que como comentaba Ricardo, dense una vuelta, pueden ir a comer algo y juntémonos acá en... ¿Qué? Ah, sí. Ah, ya. No, pero cuando terminemos, eso que dice la idea es que demos una vuelta por la mesa, puedan ventilarse, ¿no es cierto?, y a comer algo y juntarnos acá a las 4:20 para partir a las 4:30 y segundo conversación. Una pregunta como un poquito, no sé para dejarla en el aire, pero como para que todos respondan, es cómo lo que estamos haciendo aquí nos puede ayudar a ser un mejor arquitecto y cómo podemos traer la arquitectura de vuelta a la comunidad, que creo que es algo que se ha perdido mucho. Cómo lo que estamos haciendo aquí nos va a ayudar a conectar con lo que, como con la esencia de la arquitectura.